Hemos estado estudiando acerca del juicio final. Una de las cosas importantes que vimos es el lugar donde va a ser celebrado el juicio. Ya sabemos dónde va a ser ese lugar, ¿verdad? No en este mundo, no en el cielo, en un lugar en el plano espiritual donde estará el trono blanco de Dios, el trono de la santidad. Y entonces en ese lugar seremos juzgados. Ese lugar en el libro del Apocalipsis se le conoce como Armagedón, donde Dios juzgará a toda la humanidad por sus obras. La siguiente pregunta que contestamos fue: ¿quiénes serán juzgados? Y veíamos, ¿verdad?, que todos vamos a tener que pasar al juicio. Todos, ricos y pobres, estudiados y no estudiados, gobernantes y siervos, todos vamos a estar ahí, todos. Cada uno de ustedes, ahí voy a estar yo, ahí vamos a estar todos a ese juicio. La pregunta que vamos a contestar hoy es: ¿por qué cosas seremos juzgados? ¿Por qué cosas seremos juzgados? Y yo encontré 8 categorías, y aquí vamos a hacer un autoexamen. ¿Por qué cosas vamos a ser juzgados? En Mateo 5:21, y es bueno saber esto para prepararnos. Si yo supiera que en un examen de geografía me van a preguntar las capitales de los países de América del Sur, ¿qué haría? Pues me las aprendo, ¿verdad? Y voy preparado, porque ya sé lo que me van a preguntar. El juicio final es como un examen, y vamos a ser juzgados según Mateo 5:21. Mateo 5:21 dice: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpado de juicio, será culpable de juicio. Esta yo ya la pasé bien. No he matado a nadie, ni por accidente. Ganas no me han faltado, pero no lo he hecho. Me ha faltado valor, me ha faltado una pistola en el momento preciso, pero no lo he hecho. Entonces, en el día del juicio, cuando Dios me vaya a juzgar, me va a preguntar: ¿mataste a alguien? Y yo voy a decir: no, Señor, ya pasé. Y dice Dios: no, espérate, hay 7 preguntas más. 7 preguntas. Empezaste bien. Me imagino que todos ustedes empezaron bien, ¿verdad? O ya se echaron su vacación en la pila. No, ¿verdad? Entonces todos empezamos bien, no hemos matado. Vamos a ver otra cita, Mateo 5:22. Mateo 5:22, ahí enseguidita. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo estará expuesto al infierno de fuego. ¿Cómo salimos en este examen ya? ¿Se han enojado con su hermano? ¿Lo han ofendido de palabra? Y no está hablando de nuestro hermano carnal. Está hablando de nuestros semejantes, nuestros prójimos. Y lo podemos aplicar a hermanos aquí en la iglesia. ¿Nos hemos enojado con un hermano? Yo no. Te los digo sinceramente. Me he enojado con un montón. Con muchos. Ya no pasé. Ya voy una y una, ¿verdad? Una buena y una mala. Y yo creo que sí he ofendido de palabra a algunos, no con palabras groseras, pero a veces sin decir palabras groseras ofendemos a nuestros hermanos con palabras. Entonces aquí yo ya quedé mal, ¿verdad? Ya salí mal. Vamos a la tercera, el desempate. 2 de 3, ¿verdad? 2 de 3. Mateo 12:36. Mateo 12:36.
36. Dice Cristo: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. De toda palabra ociosa. ¿De qué está hablando aquí? Palabras ociosas. ¿Qué es una palabra ociosa? Esas pláticas que tenemos donde le sacamos la garra a otro, donde criticamos, donde estamos hablando mal de otras personas, palabras ociosas. Y a veces somos bien amantes de eso. Ahorita el tiempo está propicio para eso. El tiempo de la política. ¿A poco no nos da mucho para hablar palabras ociosas? ¿No han hablado contra López Obrador? ¿Contra Peña Nieto? ¿Contra Josefina Vázquez Mota? El único que se escapa es Enrique Cuadri, ¿verdad? Gabriel. ¿Cómo? Gabriel. ¿Ves? Hasta el nombre se me escapó. De él no he oído que hable nadie mal de él porque no hay nada que hablar de él, ¿verdad? Ya me mandé. Se presta mucho a hablar mal de las personas, palabras ociosas. Porque cuando nosotros hablamos, debemos hablar palabras edificantes que nos ayudan a estar bien, a edificarnos. Palabras espirituales. Pero casi siempre que se juntan dos personas, se juntan para hablar mal de una tercera persona. Y va a decir Dios: ¿has hablado mal de alguna persona? ¿Hablaste palabras ociosas? Y le voy a tener que decir sí. Ya llevo 2 taches y una buena, ¿verdad? Y todavía, quién sabe, a lo mejor antes de morirme me dan ganas de matar a alguno. Ya matando uno voy a matar a todos los que me caen mal, ¿verdad? Porque es el mismo pecado, matar uno a matarme. Así que mejor no empiezo. Es la única buena que tengo, ¿verdad? La única buena que tengo. Número 4, Marcos 3:29. Puse esta en cuarto lugar porque aquí vamos a salir bien. Marcos 3:29. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Reo de juicio eterno. ¿Han blasfemado contra el Espíritu Santo? Yo creo que no. Yo creo que no. Conscientemente yo creo que nadie lo hemos hecho. Aquí tenemos otra palomita. Ya nos vamos emparejando. Yo llevo 3 malas y 2 buenas. No sé cómo van ustedes. Ya con esta llevo 2 buenas. A ver si en la quinta, a ver si en la sexta logramos empatar. Romanos 1:32. Y aquí llevamos las de perder porque Romanos 1:32 es muy general. Romanos 1:32 dice: quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Los que practican tales cosas son dignos de muerte. Y está hablando acerca de todos los pecados que mencionó desde el versículo 29. Injusticia, fornicación, perversidad. Fíjense, injusticia. ¿Han sido injustos alguna vez? A veces le decían los estudiantes en el colegio: hermano, es que usted no es justo. Yo les decía cuando les dije que yo soy justo. Yo no soy justo. He hecho muchas injusticias y eso me cataloga de injusto. ¿No han sido injustos mamás con sus hijos? A veces uno es injusto como padre. A veces las nalgadas que les dimos no eran tan merecidas, pero andábamos enojados. Y nos desquitamos, ¿verdad? A veces lo hacemos, somos injustos. Pues fíjense, injusticias,
fornicación, perversidad, avaricia, maldad, envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables y sin misericordia. Todo esto cae dentro de los que practican tales cosas y son dignos de muerte. Si alguna de esas cosas la hemos hecho, somos dignos de muerte. Y yo tengo varias de esas. Llevo 4 en contra y 2 a favor. Quedan 2 más. Vamos a ver. Número 7. Zacarías 8:17. Zacarías 8:17 y Mateo 5:28. Van juntas estas 2 citas. Zacarías 8:17 y Mateo 5:28. Mateo 5:28. Zacarías 8:17 dice: y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo, ni améis el juramento falso, porque todas estas son cosas que aborrezco, dice Jehová. Jehová Dios aborrece que pensemos mal en nuestro corazón contra nuestro prójimo. Y Mateo 5:28 dice: pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Malos pensamientos. ¿Han tenido malos pensamientos? Una ocasión le preguntó mi mamá a una vecina que era maltratada por su esposo y le dijo: ¿y nunca le dices nada? Ella era muy mansita y dice: no, pero bien que lo pienso. No, pero bien que lo pienso. Malos pensamientos. Yo creo que todos hemos tenido malos pensamientos. Y yo les voy a confesar que yo he tenido muy malos pensamientos. Pensamientos de dañar, de matar, de lastimar, ¿verdad? Aunque no me atreva a hacerlo. Pero dice Cristo que con que esté en mi mente ya es pecado. Hay un pecado que se llama lascivia. Lascivia. ¿Sí entienden lo que es ese pecado? La lascivia es el pecado de disfrutar el pecado aunque no lo hagamos. Es lo que está diciendo Cristo. Un hombre que mira a una mujer para codiciarla y está pensando lo que podría hacer con esa mujer, ya adulteró en su corazón, aunque no lo hizo. Uno que se enoja con una persona y está pensando 1000 maneras de matarlo, ¿verdad? Aunque no lo mate, lo está disfrutando en su mente. Está disfrutando el pecado aunque no lo haga de hecho. Eso se llama lascivia. Y por la lascivia, por los malos pensamientos, seremos condenados también. Pues ya voy mal, ya llevo 5 malas y 2 buenas. Vamos a ver la última, a ver si está más facilita. Romanos 2:16. Romanos 2:16. Dice: en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Quiero hacerles una pregunta. ¿Tienen algún pecado secreto? ¿Han cometido algún pecado que nadie sabe que ustedes lo hicieron? Yo siempre he dicho que somos como libros. Mi mamá conoció muchas páginas de mi libro, pero no todas. Mi esposa conoce más páginas de mi libro, pero no todas. Hay muchas cosas que yo he hecho que la gente no sabe que yo he hecho. Y lo digo porque yo sé que es lo mismo en ustedes. Hay cosas que hemos hecho que nadie sabe y que nos avergonzaría que se supiera.
Pues aquí dice que vamos a ser juzgados, según dice el apóstol Pablo, por todas esas cosas que hicimos en secreto, los secretos de los hombres. ¿Qué significa esto? Que para juzgarnos, Dios va a sacar a la luz nuestros secretos, lo que hicimos en lo escondido, lo que nos ocultamos y que nos sentimos seguros porque nadie lo sabe, lo que nos avergüenza. Dios lo va a sacar y vamos a ser juzgados por eso. Y yo sé que todos los hombres tenemos pecados secretos, que nadie sabe que los cometimos, porque hay una gran variedad de pecados. Entonces por todo eso seremos juzgados, y yo ya salí mal, ya salí 6-2. Si fuera un partido de fútbol, goliza, ¿verdad? Pero no es partido de fútbol, es juicio final. Todavía mucho peor. O sea que no tengo escape. La siguiente pregunta: si todos nuestros pecados secretos van a ser hechos públicos, ¿el juicio será un día de vergüenza? ¿Qué piensan? ¿Un día de vergüenza? Dice en Apocalipsis 20:12. Apocalipsis 20:12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Los libros fueron abiertos. ¿A qué se refiere con estos libros que son abiertos? Al libro de nuestra vida. Yo no sé si sabían ustedes que están escribiendo un libro. Dios está escribiendo en un libro todo lo que ustedes hacen momento a momento. Y no nomás lo que hacen, lo que piensan, lo que pensamos momento a momento. Dios lo está escribiendo. Y aquí dice que ese día serán abiertos los libros. El libro de mi vida va a ser abierto y va a ser leído. Cada palabra, cada acción, cada pensamiento va a ser leído. Y luego dice, adelante, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Somos juzgados según lo que está escrito allí en el libro. Ese libro es nuestra biografía. Y esta biografía no está amañada ni falseada. Cuando nosotros leemos la historia de México, leemos de don Benito Juárez, y se le llama a él el benemérito de las Américas, ¿verdad? El gran prócer. El hombre que dijo: el respeto al derecho ajeno es la paz. Cuando él ni siquiera era el presidente electo, al presidente electo lo había desterrado a los Estados Unidos. Entonces, enfocamos nomás lo bueno de una persona y lo elevamos a categoría de héroe. Pero esa misma persona hizo muchas cosas malas, muchas cosas malas. Entonces, una biografía se puede amañar. Si mi biografía, cuando yo me muera, la escribe mi amigo, ¿cómo voy a aparecer? Como un hombre bueno, porque se va a enfocar a lo bueno que yo haya hecho. Pero si mi biografía la escribe mi enemigo, ¿cómo voy a aparecer? Como un hombre ruin, malvado, porque se va a enfocar en las cosas malas. Y todos hemos hecho cosas buenas y todos hemos hecho cosas malas. Así que una biografía se puede amañar. Si yo escribo mi biografía, pues por muy honesto que quiera ser, voy a salir bien, ¿verdad? Pero este libro que se está escribiendo, lo está escribiendo Dios. Y Dios es justo. Y Dios escribe en este libro solamente la verdad. Todo lo que hemos hecho, la verdad. Y Dios es el único que conoce
todos nuestros pensamientos y todos nuestros hechos. Yo siempre he dicho que los hombres juzgamos las acciones. Los hombres juzgamos las acciones. Pero Dios es el único que puede juzgar las intenciones. Las intenciones. Vamos a decir que yo canto muy bonito y paso a cantar un canto. Y todos ustedes dicen que espiritual es el hermano. Mira qué bonito cantó. Y luego si yo pasé por orgullo para que me admiraran porque canto muy bonito, Dios está viendo eso. Ustedes vieron la acción, Dios está viendo la intención. Y Dios es el único que conoce la acción y la intención. En el Salmo 139, Salmo 139, los primeros versículos dice: oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, tú has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Dios sabe hasta lo que vamos a pensar mañana. Dios sabe lo que vamos a decir mañana. Dios lo sabe todo. Entonces, el día del juicio, cuando se abra el libro de nuestra vida, vamos a ser juzgados por todo lo que hicimos. Será como ser desnudados en público. No la desnudez del cuerpo, la desnudez de nuestra alma, donde Dios va a sacar a luz todo lo que hemos pensado, todo lo que hemos dicho, las intenciones que teníamos. Y va a ser un día de mucha vergüenza. Ese día nos va a sorprender lo profundo del conocimiento de Dios. Vamos a ser confrontados con nuestro verdadero yo y nos vamos a sentir avergonzados de nosotros mismos, porque nos vamos a ver como nos vemos, como somos. Cuando Isaías tuvo la visión de Dios en el capítulo 6 de Isaías, y acuérdense quién era Isaías, el profeta de Dios de ese tiempo. A los ojos de los hombres, el mejor hombre del pueblo, porque era el hombre al que Dios había escogido para hablar con él, para darle mensaje. Pues un día Isaías va al templo y tiene una visión de la gloria de Dios. Y cuando tiene esa visión de la gloria de Dios, y acuérdense que la gloria de Dios es el fulgor o el brillo de su santidad. Cuando tiene oportunidad de ver la santidad de Dios, Isaías, que era el más bueno de los hombres, grita: ¡ay de mí, me quiero morir, no soporto! Porque soy hombre inmundo, de labios inmundos, que vivo entre gente de labios inmundos. Y no podía soportar la presencia de Dios. Me quiero morir, que alguien me mate, no soporto estar delante de Dios. Porque ante la santidad de Dios, el pecado nos va a hacer sentir miserables, sucios, y nos vamos a querer morir. El apóstol Juan, el discípulo amado, el último de los apóstoles que quedaba, ya un ancianito, más de 95 años, está en la isla de Patmos. Es el día del Señor, está solito, lo desterraron. Está haciendo lo que los cristianos hacemos el primer día de la semana. Y de repente tiene una visión donde ve a Jesucristo, su primo hermano, su maestro, su Señor. Y cuando lo vi, dice, caí como muerto a sus pies. No soportó la presencia de Jesús como Dios. ¿Por qué? Porque ya no vio a Jesús como hombre, ya lo vio glorificado, ya lo vio como Dios. Y siendo el apóstol Juan, leemos sus cartas y decimos: qué hombre tan espiritual, no soportó estar delante de Jesús.
¿Se imaginan ustedes en el día del juicio cómo nos vamos a sentir nosotros al estar delante de Dios? Lo miserables que nos vamos a sentir, estar en la presencia del Santo, 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 Santo. Tal vez nos querremos morir, pero ya no habrá muerte, ya no habrá el escape de la muerte. Tal vez nos queramos esconder. Dice en Apocalipsis 6, 14 al 17 que muchos les dirán a los montes: caigan sobre mí, a las peñas, cúbranme. Pero ya no hay, ya no hay. El mundo material ya se deshizo, ya no hay dónde escondernos. Jesús, en el mensaje a la iglesia en la Odisea, en Apocalipsis 3:18, les dice: por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Dice Cristo: adquiere de mí vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Seremos avergonzados. Seremos avergonzados en el día del juicio por nuestros pecados. Será una vergüenza tan terrible que deseemos la muerte cuando ya no haya muerte, y que tengamos que soportar esa vergüenza delante de Dios. Sí, el día del juicio es un día de vergüenza. La siguiente pregunta ¿es el día del juicio un día de miedo? ¿Es el día del juicio un día de miedo? La respuesta es sí. Recordemos que Adán y Eva, cuando pecaron, conocieron dos cosas que no conocían. Cuando Adán y Eva pecaron, conocieron dos cosas que no conocían: el miedo y la vergüenza. El miedo y la vergüenza. Cuando oyeron la voz de Dios en el jardín, ¿qué hicieron? Se escondieron. Antes hablaban con Dios, pero ahora se escondieron. Y ellos mismos les dice Dios: ¿dónde estás tú? Dices que oí tu voz y me escondí, porque tuve miedo. Porque tuve miedo. Aparte tengo vergüenza, estoy desnudo. Y dice Dios: ¿quién te enseñó que estás desnudo? Siempre habías estado desnudo. ¿De dónde vino esa vergüenza? ¿De dónde vino ese miedo? Ese miedo viene por el pecado. Adán y Eva no habían cometido un pecado y tenían miedo y vergüenza delante de Dios. ¿Cómo nos vamos a sentir nosotros que no hemos cometido un pecado, sino un montón de pecados? Cientos de pecados. Me atrevería a decir que miles de pecados. Y vamos a estar ahí delante de Dios. Es el día del juicio. Vamos a estar ahí delante de Dios, cada uno de nosotros. Y sí, vamos a tener miedo. Aún los cristianos vamos a tener miedo y vergüenza. ¿Y saben por qué? Porque desde el día que nos bautizamos hemos pecado. Cada uno de nosotros hemos cometido pecado. Qué bueno, ¿verdad? Que saliendo de las aguas del bautismo ya no pecáramos y fuéramos libres del miedo y de la vergüenza. Pero no, la verdad es que hemos pecado. Y yo siempre he dicho que el pecado de nosotros los cristianos es peor que el pecado de la gente del mundo. Porque nosotros ya pecamos con conocimiento. Ya hicimos un pacto de salvación con Cristo. Ya lo aceptamos como nuestro Señor y no lo hemos obedecido. Entonces nuestro pecado ese día, ¿verdad?, nos va a hacer que estemos ahí con miedo y con vergüenza. Miedo y vergüenza. El pecado del cristiano es una traición a nuestro Señor Jesucristo. Cada que pecamos lo estamos traicionando. Y ese día lloraremos. ¿Se acuerdan? Vamos a leerlo en Mateo 26,
69 al 75. A veces estigmatizamos a Judas como el que traicionó a Cristo. Pero no nomás Judas traicionó a Cristo. 26, Mateo 26, del 69 al 75. Aquí tenemos otro traidor. Dice, pero estaba sentado fuera en el patio. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí, también estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose, los que por allí estaban dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Hermanos, esto es otra traición. Triple. Judas lo traicionó con un beso. Pedro lo negó con juramento y maldiciones. ¿A quién maldijo? No conozco a ese tal por cual, diría, en otras palabras. ¿Qué diría Pedro contra Jesús? Negándolo. ¿Cuál fue el resultado de eso? Versículo 75. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Lloró amargamente. El día del juicio, hermanos, va a ser un día de vergüenza, de miedo y de dolor para cada uno de nosotros. Vamos a estar ahí delante de Dios y Dios va a leer nuestros pecados y vamos a decir, Señor, yo lo hice, soy culpable. Llorar amargamente. Llorar amargamente. Solamente hay un escape. Solamente hay un escape de que todo esto no suceda. ¿Cuál es ese escape? Apocalipsis capítulo 20. Y sí, búsquenlo, nos conviene a todos. Apocalipsis capítulo 20, versículo 12. Vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios y los libros fueron abiertos. Mi libro, su libro, están abiertos para ser leídos. Pero antes que se lean, ¿qué dice? Y otro libro fue abierto. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Este es el libro de la vida del Cordero, de Cristo. Y luego, más adelante dice, en el versículo 13, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y versículo 15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El libro de la vida, muy importante para cada uno de nosotros. Este es el libro de la vida del Cordero. Y los que estén inscritos en ese libro no van a pasar el juicio ante el trono blanco de Dios. Es lo que se conoce como el arrebatamiento. Allí Cristo va a arrebatar a los suyos. Este es mío. ¿Cómo nos inscribimos en ese libro? ¿Cómo nos inscribimos en ese libro? Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, versículo 41, dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas.
personas. Versículo 47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Salvos de qué, hermanos? ¿De qué nos salva Cristo? ¿Del pecado? No. Todavía estamos batallando con el pecado. ¿De qué nos salva? Del juicio, de la ira. Del juicio, de la ira. Cuando nosotros nos bautizamos con fe, el que creyere y fuere bautizado. Por eso es bien importante el bautismo de fe. Si yo me bautizo nomás para que no me estén molestando, o nomás para quedar bien con mi esposa o con mi esposo, o para casarme, para que me casen, porque si no me bautizo no me casan, ese bautismo no sirve para nada. El que creyere y fuere bautizado, el bautismo de fe. Cuando una persona cree y es bautizada, Cristo lo añade en el libro de la vida. Y el día del juicio, cuando Dios diga: Samuel González Rodríguez, traigan su libro, y yo voy a estar ahí avergonzado y con miedo y llorando, y la única esperanza que yo voy a tener es que Cristo me confiese. Porque Cristo dijo: el que me confiese delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. En ese momento yo voy a estar con la esperanza de que Cristo me confiese, de que Cristo abra el libro de la vida y diga: 28 de febrero de 1965, Samuel me confesó delante de los hombres como su Señor. Padre, Él es mío. Y si ustedes pensaban conocer mis pecados secretos, se van a quedar con las ganas. Todos estaban ya pensando: ¿qué pecados cometería el hermano Samuel? ¿Verdad? Se van a quedar con las ganas. Porque no voy a ser juzgado por lo que está escrito en mi libro. Eso va a ser borrado con la sangre de Cristo. De eso se trata ser cristianos. De eso se trata ser cristianos. Porque todos vamos a estar allí, los muertos grandes y pequeños, de pie ante Dios para ser juzgados. Y el único escape es voltear a Cristo y esperar que Él nos confiese como sus hijos, que nos arrebate, que nos salve de la ira de Dios que se va a manifestar después de ese juicio sobre los que no estén inscritos en el libro de la vida del Cordero. Entonces, hermanos, todos vamos a estar ahí. El juicio ante el trono blanco. Pero los que estemos inscritos en el libro de la vida del Cordero, vamos a poder salir de ahí con una inmensa gratitud a Cristo. Es cuando cantaremos ese cántico nuevo, porque entonces sabremos lo que es la salvación, lo que es ser salvos. Entonces vamos a conocer el amor de Cristo y vamos a querer estar con Él para siempre, porque nos amó de ese momento tan duro, tan vergonzoso, tan de miedo, de tanta lágrima y dolor. Gracias a Cristo. Hermanos, esto es lo que recordamos en la cena del Señor, cada primer día de la semana, que hemos hecho un pacto con Cristo y Cristo es fiel a su pacto. La próxima semana hablaremos de otro juicio.